Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Estoy en el hospital y no tengo muy buena conexión a internet. Por eso disculparán si no enciendo mi cámara. Todo el rato. No. Vamos a llamar lista. La Torre Molina, Francis. Presente, doctora. Buenas noches. Encienda su cámara, por favor, para conocernos un poquito más.
Hola, Francis. Doctora, perdón. No te preocupes. Lazo Benito. Doctora, buenas noches, presente. Hola, María de los Ángeles. Buenas noches. Leiva González. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Cristi. Buenas noches. López Gil. Buenas noches, presente. Hola, Oscar. Buenas noches. Hola. López Suárez. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Carlos. Mires González. Buenas noches, doctora presente. ¿Me escucha, Sí, te escucho. Hola, Erika. doctora? Está bien, Alejandra, no te preocupes. Henry Montesa. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Henry. Morales Olivera. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, Sheila. Musayón Montaño. Es la compañera que se ha retirado, doctora. Ah, es la que se ha retirado. Núñez Campos. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Carol. Ortiz Mundaca. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Daniel. Pérez Díaz. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Fran. Pérez Loaiza. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Karina. Pérez Peralta. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, María Alejandra. Pérez Pérez. Presente, buenas noches. Pérez Pérez. Presente, buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches, Percy. No se escucha mucho. Puelles Lázaro. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Andrea. Ramos Becerra. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Angie. Rimac González. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Araceli. Robles Pisfil. Buenas noches, doctora presente. Hola, Baña. Rosario Barón. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Alex. Buenas noches. Samillán Jara. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Luciano. Buenas noches. Sánchez Becerra. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Elías. Buenas noches. Sánchez Carranza. Buenas noches, doctora presente. Hola, Mari Carla. Sempertegui Ruiz. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Shirley. Sikcha Vigo. Buenas noches, doctora presente. Hola, María del Belén. Silva Cruz. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Silva Núñez. Buenas noches, doctora presente. Hola, Mileni. Suárez Pupuche. Doctora, mi Suárez Pupuche. compañero va a volver a ingresar porque se le acaba de ir el internet. Ya. Tom Infanson. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Yair. Torres Alarcón. Buenas noches, doctora, presente.
Hola, Roberto. Ugas Guerrero. Buenas noches, doctora presente. Hola, Sheila. Urdanibia Cotrina. Buenas noches, doctora presente. Hola, Mariana. Vaca Mena. Buenas noches, doctora presente. Hola, Araceli. Vargas Vázquez. Buenas noches, doctora presente. Andrea, buenas noches. Vázquez Contreras. Buenas noches, doctora presente. Hola, Diana. Vázquez Esquivel. ¿Qué tal, doctora presente? Buenas noches. Hola, Abel. Vázquez Olivares. Buenas noches, doctora presente. Elizabeth, buenas noches. Vidarte Luna. Vidarte Luna. Villalobos Sánchez. Buenas noches, doctora presente. Hola, Dayana. Y Llovera Fernández. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Alejandro. Bien. Tenemos que regrese su compañero. Y vayan poniendo la presentación de hoy para la clase, para el seminario, por favor. Sí, Miss, tiene que dar permiso para compartir, por favor. Ya le- Deme un minuto, por favor, un ratito. Listo. A ver,
¿Quién que no esté? Alejandra Llovera. Dime. ¿Qué has leído del tema para hoy? Alejandra. Sí, doctora. Bueno, yo había leído con respecto a lo que era lo de la sedación, ¿no? Que se mencionaba de que se iba a ser lo que era el estado de lo que es del calma, relajación o somnolencia que pueden causar algunos medicamentos, ¿no? Estos también podrían ayudar a lo que era aliviar la ansiedad en los procedimientos médicos y quirúrgicos. Un ratito, por favor, disculpa. Disculpe, doctora. También se menciona de que, bueno, en qué momento se puede dar lo que es, sedar, se podría decir, a un paciente en anestesia. Se mencionaba en la literatura de que podría darse cuando el paciente presenta no angustia, ansiedad o miedo, como ya mencioné, y también cuando pueda presentar dificultades para conciliar el sueño, que puede ser causados por lo que es tiempo de espera, también el tipo de procedimiento anestésico quirúrgico o el dolor si no se explica con respecto a lo que es el dolor postoperatorio y las posibles complicaciones de estos, ¿no? También hay algunos fármacos como podría ser lo que es la midazolam, y que podría dar lo que era una sedación consistente, ¿no? También podría darse lo que era una inducción o seducción también, ¿no? Y también se puede dar en lo que es estatus. Hablamos de inducción y de seducción, o sea, usamos las benzodiazepinas para seducir. No, para inducir. Ya. ¿Qué es la inducción? Ok, inducción es el estado previo, ¿no?, a lo que es la anestesia. Ya. ¿Y tú crees que el efecto, si tú buscas sedar a una paciente, el efecto de somnolencia que pueda causar es un efecto adverso? ¿O es un defecto, digamos, coadyuvante, beneficioso para lo que estás buscando? Bueno, lo que uno busca con estos medicamentos es que un efecto coadyuvante, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el principal efecto que tú buscas en un ansiolítico? El efecto coadyuvante. A ver, te repito, ¿cuál es el efecto que tú esperas encontrar cuando usas un ansiolítico? Disminuir lo que es la ansiedad en el paciente, ¿no? La ansiedad, no los efectos coadyuvantes o los efectos adicionales que tú tengas con el ansiolítico, ¿verdad? A ver, gracias. Roberto Torres. Sí, doctora, buenas. Buenas. ¿En qué casos usarías un ansiolítico? Bueno, se mencionaba que normalmente se utilizaba en lo que son trastornos de ansiedad generalizada, mucho más que los antidepresivos, ya que los antidepresivos tenían un efecto más retardado que los ansiolíticos, en este caso que las benzodiazepinas, ¿no? Que es el tema en este caso. Se mencionaba también que el diazepam se podía utilizar en el síndrome de abstinencia de alcohol y también, bueno, muy poco se utilizaba en lo que era trastorno de ansiedad social o agorafobia. ¿Y en anestesia? ¿Por qué lo estamos tratando aquí? Bueno, en anestesia, bueno, se utilizaba para la sedación preoperatoria, o sea, normalmente se utilizaba para tranquilizar al paciente durante el periodo de preinducción anestésica, aunque también, bueno, puede ayudar
a mantener o completar anestesia, mencionaba. Ya. Muy bien, muchas gracias. Mileni Silva. Sí, doctora. ¿En qué otro caso usarías, en qué otro caso relacionado a anestesia usarías un ansiolítico? María de Belén. Sí, doctora, también estaba indicado, si no me equivoco, en lo que son pacientes que necesitaban sin intubación ni asistencia ventilatoria, que necesitaban lo que es la sedación consciente. También en pacientes que tenían el delirium. En pacientes intubados solamente para buscar sedación consciente. Sin intubación. ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. Pacientes sin intubación endotraqueal. Claro, intubados, pero tú me dices sedación consciente, ¿solo consciente? Según lo que había entendido, o sea, que precisaban lo que era la sedación. No te escucho bien. ¿Me escucha ahí, doctora? Sí, mejor creo. Ya. Según lo que había leído, era que específicamente estaban dirigidas para ese tipo de pacientes que necesitaban lo que era sedación consciente, sin intubación endotraqueal ni asistencia ventilatoria mecánica, y también pacientes especiales, por ejemplo, los niños, y también que estén traumatizados, y a veces también en casos especiales, embarazadas. Ya, no, sí está bien. Te había entendido que se usaba o estaba indicado en pacientes intubados para buscar sedación consciente. Pacientes intubados usualmente están inconscientes, ¿no? Se utiliza la pseudoanalgesia para mantenerlos intubados. Ese manejo es en cuidados intensivos, porque nosotros en anestesia necesitamos relajación muscular. Entonces, con esa relajación muscular ya que es parte del procedimiento anestésico, no los mantenemos así solamente con pseudoanalgesia, no toleraría, ¿no? Y luego en sedación consciente sí, pero independiente. Ahora, hay en sedación consciente dependiendo de los niveles para poder mantenerlo consciente, ¿no? Porque si no lo llevaríamos a la sedación inconsciente. Muy bien. A ver, el grupo que va a exponer, iniciamos con Jairto, por favor. Ok, doctor. Buenos días. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a poner el seminario 13, que es definición internacional de sedación de benzodiazepinas en sedación farmacológica y del midazolam. Bueno, los integrantes, Sheila Morales Olivera, Angie Ramos de Serra, Luciana Samillán Jara, Dayana Villalobos y, bueno, yo, Jairton. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos del seminario es conocer la definición de la sedación según las diferentes sociedades de anestesiología, reconocer los grados de sedación según la ASA, describir las escalas de evaluación de la sedación en pacientes adultos y pediátricos, explicar el algoritmo de monitorización en los pacientes sedados, recordar la farmacocinética y farmacodinamia de los benzodiazepinas, reconocer los efectos adversos de las benzodiazepinas, describir la farmacocinética y la farmacodinamia de eliminar las dosis según las edades, con respecto al midazolam y conocer las indicaciones y contraindicaciones del midazolam. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, el contenido, la sedación. En la sedación vamos a hablar la definición, el objetivo, los grados de sedación, las escalas, el diagrama de monitorización. Con respecto a las benzodiazepinas, pues vamos a hablar de su clasificación, los efectos adversos, el antídoto y, bueno, del midazolam, la farmacocinética, la farmacodinamia, las dosis en pacientes pediátricos, en pacientes adultos, las indicaciones y las contraindicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, comenzamos con las definiciones.
Y bueno, según la Sociedad Canadiense de Anestesiología, la sedación se define como la técnica de administrar sedantes de acción corta o agentes disociativos, con o sin analgésicos, para reducir las molestias y recuerdos potencialmente desagradables mientras se minimizan la depresión cardiorrespiratoria en pacientes que están durante un procedimiento diagnóstico o ya sea terapéutico. Y según la Sociedad Europea de Anestesiología, sí. Y disculpa, ¿qué son agentes disociativos? Disculpe, doctora, la sedación definitiva. Angie. Sí, doctora. Bueno, ¿continúo yo o mi compañero? No, ¿qué son agentes disociativos? Sí, bueno, son aquellos que van a distorsionar las percepciones visuales y auditivas, ¿no? En este caso, se conocen a los medicamentos como el clorhidrato de feniciclidina y la ketamina. ¿Y qué busco con este tipo de gente? Bueno, van a alterar la distribución del neurotransmisor, ¿no? El glutamato a través del cerebro. Anestesia en sí, anular el dolor. La ketamina es un anestésico de por sí, ¿no? Porque es analgésico, es analgésico, ansiolítico y también puede llegar a ser relajante, ¿no? Entonces, produce una desconexión del paciente, independientemente del resto de los efectos que tenga, ¿no? Ya, continúa, por favor, Jay. Jair, tu micro está apagado. Disculpe. Bueno, repito entonces el concepto de la Sociedad Europea de Anestesiología. Pues implica el uso de medicamentos hipnóticos o analgésicos para permitir la realización efectiva de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, bueno, de manera efectiva, mientras que el paciente es monitoreado de cerca, o sea, lo más cerca posible para ver cualquier efecto adverso. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos de la sedación van a ser 5, que va a ser mantener la seguridad y el bienestar del paciente, minimizar el dolor físico y maximizar la comodidad del paciente, controlar la ansiedad y, bueno, minimizar el trauma psicológico y maximizando la amnesia, controlar el movimiento conductual para permitir la ejecución segura del procedimiento terapéutico o diagnóstico, y controlar la respuesta hiperdinamica o vagal a las intervenciones dolorosas. Bueno, también nos dicen que el sedante ideal debe tener las siguientes características. Debe ser rápido, de rápido inicio y de vida media corta, de mínima depresión, que debe dar la mínima depresión respiratoria posible, ningún efecto sobre la función cardiovascular, ninguna interacción con alguna otra droga, no producir dolor al ser inyectado, no producir un síndrome de abstinencia, debe producir amnesia y debe ser económico. Pero bueno, aquí hay que recalcar que ningún medicamento actual tiene todas estas características, pero hay algunos que se van a acercar lo más posible a estas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de los grados de sedación, que bueno, esta clasificación va a ser según la Sociedad Americana de Anestesiología. Y pues bueno, aquí se va a dividir en 4 grados. El primer grado, que va a ser la ansiolisis, el segundo grado, la sedación consciente, el tercer grado, la sedación profunda, y el cuarto grado, pues la anestesia general. En el grado 1, en la ansiolisis, bueno, describe un estado que permite al paciente tolerar un procedimiento desagradable mientras se mantiene una adecuada función cardiorrespiratoria y, bueno, la capacidad de respuesta ante una orden verbal o el estímulo táctil.
En este grado la sedación es mínima y bueno, tiene el menor impacto de seguridad sobre el paciente. Y bueno, en ese nivel, la vía aérea, la ventilación y la función cardiovascular van a estar, o sea, va a ser segura en el paciente. En el grado 2, en la sedación consciente, bueno, es la sedación, por decirlo así, moderada, que se puede lograr con una medicación, ¿no? Y bueno, en este nivel la sedación va a causar que la vía, rara vez va a causar que la vía aérea se quede comprometida. Y bueno, la función cardiorrespiratoria y la ventilación va a ser espontánea, no va a haber ningún problema. O 3, sedación profunda. Solo se obtiene respuesta del paciente por medio de un fuerte estímulo o auditivo, ¿no? Y, o sea, generalmente se hacen los dos estímulos. Y bueno, en este nivel se va a disminuir los reflejos protectores, hay una incapacidad de mantener la vía aérea y se presenta la posibilidad de deterioro hemodinámico. En este grado habitualmente también se combinan medicamentos como con opioides y bueno, lo cual demanda una experiencia de un especialista, un mejor manejo en el área. Y bueno, el último grado, que es el de anestesia general, bueno, es un dominio que es exclusivo para médicos anestesiólogos. Y bueno, aquí la función cardiovascular puede ser afectada, la ventilación espontánea frecuentemente va a ser inadecuada y bueno, la ventilación aérea pues usualmente requiere intervención. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar, pasamos a las escalas de valoración de sedación. Primero vamos a hablar de la escala de Ramsay, que bueno, es de 1974 y se utiliza para medir el nivel de sedación en pacientes con el objetivo de evitar la sedación insuficiente o excesiva. Bueno, fue descrita por Ramsay en 1974 y bueno, posteriormente ha sido validada para pacientes críticos. En esta escala, bueno, se va a estratificar el grado de sedación en 6 niveles. 3 de ellos van a corresponder al nivel de sedación ligera y 3 de ellos van a la sedación de mayor profundidad. Y bueno, su mayor desventaja aquí es que no se distingue entre niveles de profundidad y niveles de sedación. Y bueno, en el primer nivel, el paciente va a ser ansioso, agitado o inquieto. En el segundo nivel, el paciente va a ser cooperador, orientado y tranquilo. En el tercer nivel, el paciente va a estar dormido, va a responder a órdenes y a estímulos. Y en el cual va a estar dormido y tiene una respuesta rápida a estímulos. Va a estar dormido, va a tener y el último, pues el paciente va a estar totalmente dormido y va a haber ausencia de respuesta a cualquier estímulo, ya sea auditivo o doloroso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de la siguiente escala, que es la escala de sedación y agitación de Ricker, que bueno, está dada por la Sociedad de Anestesiología y fue en 1994. Y bueno, fue descrita por Ricker en 1994, como le dije. Y al principio fue específica para evaluar el uso de haloperidol. Y bueno, posteriormente esta escala ya fue validada para un empleo de pacientes críticos. Bueno, aquí se va a dividir en 7, del 1 al 7. El 7 va a ser agitación peligrosa y va a haber un intento de retirarse los catéter, peleándose con el tubo orotraqueal y bueno, se va a levantar y va a moverse, ¿no? En la puntuación 6, el paciente va a estar muy agitado, incluso va a morder el tubo orotraqueal y va a requerir medidas físicas de contención y bueno, no se calma a pesar de que le hables. En la puntuación 5, el agitado, bueno, el paciente va a estar ansioso, va a intentar moverse y se calma al reprenderlo, o sea, al grito, ¿no? Al hablarle. Bueno, la puntuación 4 va a estar calmado y cooperador. El paciente se despierta fácilmente y obedece a órdenes.
o sea, va a responder al llamado. En la puntuación 3 va a estar sedado y bueno, se despierta con estímulos, pero se vuelve a quedar dormido enseguida, o sea, a los minutos. Y en la puntuación 2, con estímulos, pero no obedece a órdenes espontáneamente. En la puntuación 1, bueno, va a ser imposible despertarse el paciente. La respuesta va a ser mínima o nula, incluso al estímulo doloroso. Y bueno, no se comunica ni obedece órdenes. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con la escala de sedación y agitación de Richmond, que fue dada en el 2002 y es útil en pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos. Se incluye la valoración del delirio y de la agitación. Bueno, fue descrita por Saylor en el año 2002 y bueno, es de fácil aprendizaje y de rápida accesibilidad. Es una escala bueno, que va a ser dada por 10 puntos. Va a ser muy intuitiva y bueno, en su descripción, ya que los valores positivos van a indicar agitación y bueno, los valores negativos son usados para analizar la sedación. Como se ve ahí, el 1, el 2, el 3 y el 4, pues van a ser indicaciones positivas de agitación. Y bueno, los valores negativos, el -1, el -2, el -3 y el -5, nos van a servir para analizar la sedación. Se va a separar los estímulos físicos de los verbales y bueno, se va a graduar el nivel según la intensidad del estímulo. El nivel 0 corresponde a un paciente tranquilo y despierto. El nivel 4 a la situación de máxima agitación y bueno, el nivel -5 a la mayor depresión del nivel de conciencia. O sea, el paciente en el nivel 5 va a ser una sedación muy profunda, pues no va a responder ni al llamado ni al estímulo doloroso. Y bueno, esta escala que es la que nos ofrece más información tanto en la fase de agitación como en la fase de sedación. Siguiente, por favor. Doctora, y bueno, y vamos a prueba donde se evalúa la escala de Richmond. A patient with a RAS score of 0 is alert and calm. The positive RAS levels can pose a risk to both patients and staff. Immediate action should be taken to optimize sedation. A RAS level of +1 is a restless patient. A restless patient is anxious, but movements are not aggressive or vigorous. A RAS level of +2 is an agitated patient. An agitated patient makes frequent non-purposeful movements and might be fighting the ventilator. Doctora, bueno, en ese nivel, en el 2, se puede ver al paciente agitado, con movimientos frecuentes y bueno, con lucha respiratoria. A very agitated patient will be pulling or removing tubes and catheters. They might also be aggressive. A RAS level of +4 is a combative patient. A combative patient is violent and an immediate danger to staff. The video will now go through the negative RAS levels. A RAS score of -1 is a drowsy patient. A drowsy patient has sustained awakening to voice of over 10 seconds. A RAS score of -2 is a lightly sedated patient. The patient will briefly awaken with eye contact, but for less than 10 seconds. A RAS score of -3 is a moderately sedated patient. The patient will move or open their eyes to voice, but not make any eye contact.
A RASS score of -4 is a deeply sedated patient. A deeply sedated patient will have no response to voice, but some movement or eye opening to physical painful stimulation. A RASS score of -5 is a patient who cannot be aroused. The patient has no response to voice or physical painful stimulation. Doctora, disculpe, ¿continúo con la escala de confort? Sí, sí. Ok. Bueno, continuamos con la escala de confort que fue dada en 1992 y se trata de una escala de evaluación para intentar resolver el problema de decidir el grado de sedación del paciente pediátrico en ventilación mecánica. Bueno, esta fue desarrollada por Ambul y Coles en 1992 y bueno, demostraron que era un instrumento más ajustable que la escala visual analógica. Bueno, la evaluación se hace mediante la observación del enfermo o del pediátrico durante un periodo de 2 minutos y bueno, en el que se le clasifican en los ítems de conducta, los ítems fisiológicos ofrecidos por el monitor. Y bueno, estos luego van a ser comparados con los registros a las 12 o 24 horas anteriores. Y bueno, al final de los 2 minutos, que va a ser evaluado visualmente, se evalúa el tono muscular del paciente mediante la flexión, la extensión de alguna extremidad que no esté sujeto a un instrumental, ¿no? O sea, tal vez a una línea arterial o venosa. Y bueno, aquí se va a evaluar 8 parámetros. El nivel de conciencia, la respuesta respiratoria, la tensión arterial, el tono facial, la frecuencia cardíaca, los movimientos físicos y la calma y agitación. Bueno, y cada parámetro va a contar se puede puntuar del 1 al 5. De la puntuación de 8 a 10, la sedación va a ser muy profunda. De 10 a 17, la sedación va a ser profunda. De 18 a 26 puntos, la sedación va a ser superficial. Y bueno, de 27 a 40 puntos, no va a haber sedación. Siguiente, por favor. Ahí nomás, Yair, muchas gracias. Mari Carla Sánchez. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Según la escala de Ricker, ¿qué puntuación necesitarías tener en un paciente intubado con una patología pulmonar crónica? Yo consideraría que en un 3 o un 2. Ya. 2 puede ser. Dayana, ¿estás de acuerdo? Doctora, bueno, me orientaría más por el 2, ya que hay que tener cuidado con los efectos adversos que puede producir los medicamentos hipnóticos en aquellos pacientes que tienen patologías pulmonares. Ya, pero lo tienes intubado, pues no habría problema. Ya. Lo que hay que buscar es una buena sedación, ¿no? Que el paciente no luche. Esos pacientes que usualmente, al menos acá en el Perú, los tenemos despiertos y aún están intubados, es porque buscamos de repente ver sus capacidades pulmonares para ver si ya puede extubarse, ¿no? En algunos casos. Ya, muy bien. A ver, continúa Sheila, por favor. Vamos a continuar con la monitorización del paciente sedado. Entonces, para esto se suele usar el BIS, que es el índice biespectral. A ver, para comenzar con el video, por favor. Marinita, el video, por El índice
índice biespectral o BIS es un método eficaz para medir el nivel de profundidad de la sedación en nuestros pacientes aquí en la terapia intensiva o incluso el nivel de profundidad de la anestesia general en pacientes que son sometidos a una cirugía en el área de quirófano. Este método va a medir la actividad eléctrica del cerebro en los pacientes que están bajo sedación o bajo anestesia general. Ahora vamos a ver cómo colocar los electrodos para medir el índice biespectral en un paciente bajo sedación aquí en la unidad de cuidados intensivos. Estos son los electrodos con los que vamos a medir la actividad eléctrica del cerebro en los pacientes que están bajo sedación. Es un electrodo, en este caso pediátrico, porque no tenemos el de adulto, pero bueno, funciona igual. Lo que primero hay que hacer es limpiar la piel con alcohol, en las zonas donde van a estar los electrodos o donde se van a colocar los electrodos. Esto es para mejorar la fijación de dichos electrodos y poder tomar una mejor lectura de las ondas eléctricas. Estamos viendo la posición donde vamos a colocar nuestros electrodos en la frente del paciente. Fijamos bien y nos aseguramos de que no se muevan. El índice biespectral va a tomar mediciones de 0 a 100. Entre más se acerque el número o la medición a 100, quiere decir que el paciente va a estar más despierto. Mientras más se acerque a 0, pues quiere decir que va a estar más una sedación más profunda. Entonces aquí hay diversas escalas en donde arriba mayor de 90 quiere decir que el paciente está despierto. Entre 60 y 80 es una sedación profunda y menos de 60 pues se cataloga ya como una anestesia general o un nivel profundo de anestesia. Pues en este momento tenemos un índice biespectral de 55, voy a bajar incluso hasta 50 o subir hasta 58, 59. Estamos hablando de una sedación profunda, incluso la bibliografía marca que menos de 60 pues ya estamos en un plano incluso anestésico profundo. Con respecto al ICS, que es el índice de calidad de señal, que es la barra rosa, va marcando entre 97 y 100%. Lo ideal es que se mantenga en esos rangos. Cuando disminuye este índice, pues estamos hablando de que se presentan muchos artefactos que pueden causar interferencia en la señal que se lee. El EMG es la actividad electromiográfica, donde vamos a obtener aquí que entre mayor nivel tenga esta barra, que es la barra blanca que marca 33, 34, pues son la actividad eléctrica de los músculos donde están situados los electrodos, y entre menos cantidad o menos nivel tenga, pues bueno, va a haber menos actividad. Y ahora sí, como vimos, el BIS nos ayuda a monitorizar y es un instrumento pues, no invasivo que nos permite identificar o corregir situaciones donde haya infra o sobresedación. Entonces, aquí hemos presentado un algoritmo para ver cuáles son las indicaciones, bueno, cómo es que se debe aumentar o cuándo es que se debe aumentar la dosis del sedante o cuándo es que se debe mantener una dosis. Esto va a depender del nivel de conciencia en que esté nuestro paciente. Si el nivel de conciencia es normal de nuestro paciente, entonces vamos a ver cuáles son nuestras necesidades de sedación. Entonces, si nosotros queremos una sedación profunda, si no queremos una sedación profunda, igual, como vimos las escalas, vamos a tratar de mantener una escala de RAS 0 hasta -3, pero si queremos una sedación profunda, con la escala de RAS vamos a tratar de mantenerlo entre -4 o -5. Entonces luego vamos a pasar a monitorizarlo con el BIS, donde vamos a ver que si el BIS es menor de 40, ya tenemos una baja dosis de sedantes. Si el BIS tiene de 40 a 60, sería bueno mantener la dosis de sedante que le estamos dando al paciente. Y si el BIS es mayor de 60 y se descarta dolor y otros artefactos, ver la necesidad si es que también se le agrega bloqueantes neuromusculares. Si no tiene la necesidad, se mantiene la dosis de sedante,
Y si sí, se puede aumentar la dosis hasta más o menos un bis de 40 hasta 60. Entonces, ¿qué pasa si el nivel de conciencia no es normal del paciente? Tienes que ver la necesidad de depresión de actividad neuronal que tenga. Por ejemplo, puede venir un paciente con convulsiones, edema cerebral o presión intracraneal aumentada. Si es que el paciente sigue así, se tiene que monitorizar el BIS, y si no viene así, tienes que ver las necesidades de sedación y base a lo mismo con la monitorización de BIS según lo que quiero lograr. Siguiente. Ahora ya entramos a hablar de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un grupo de fármacos que son depresores y van a actuar a nivel del sistema nervioso central. Entonces vamos a hablar tanto del mecanismo de acción como de la farmacocinética. En cuanto al mecanismo de acción, vamos a ver que a nivel que van a actuar son de los GABA. Entonces tenemos que tener en cuenta que los GABA es el neurotransmisor inhibitorio más importante. Entonces, cuando viene un impulso nervioso, lo que va a hacer es estimular a la despolarización de la neurona y la entrada de calcio, con entrada de calcio al movimiento de las vesículas del axón, para que se pueda eliminar este GABA y cumpla su función, y este GABA se va a unir a su receptor GABérgico en la neurona postsináptica. Entonces, se une a su receptor y lo que va a hacer, o la función principal, como es un neurotransmisor inhibitorio, es hiperpolarizar a la célula. Entonces va a ser mucho más difícil excitarla y va a generar, por ende, un efecto refractario ante nuevos impulsos. Entonces esto es de manera fisiológica. ¿Qué pasa cuando tú le das benzodiazepinas a una persona? Vas a potenciar este efecto. Lo que pasa con la benzodiazepina es que tiene un lugar en el receptor GABA, especialmente de todos los receptores, más en el GABA-A. Entonces se une a ese receptor y lo que va a hacer es tener o aumentar la afinidad de este GABA a su receptor. Entonces la hiperpolarización o la disminución de excitabilidad va a ser mayor. En cuanto a su farmacocinética, se ha visto que la absorción es muy buena por vía oral, se distribuye ampliamente con facilidad, cruza la barrera mesencefálica y la placenta, pues hay que tener cuidado con las pacientes embarazadas, y el 90% de ella circula unida a proteínas y se metaboliza a nivel hepático. Siguiente. Y ya. Vemos sus efectos adversos y sus efectos en general. Vamos a ver que las benzodiazepinas, su principal efecto es su efecto ansiolítico, aunque también tiene otros tipos de efectos. Vamos a comenzar con el efecto sedante e hipnótico. Lo que va a hacer es disminuir el tiempo de latencia del sueño, aumentando el tiempo total de este. En su efecto ansiolítico, antes de realizar procedimientos quirúrgicos, usando habitualmente dosis menores que las que se usa como un efecto sedante. Eso es especialmente para evitar la incomodidad de ese paciente ante cualquier procedimiento que se le vaya a realizar. Su efecto anticonvulsivante, para manejar el estatus epiléptico, por ejemplo, sobre todo más el diazepam, también está el midazolam, el clonazepam y el lorazepam. También tiene efectos muy relajantes como el control de espasmos y trastornos espásticos, y también el efecto amnésico anterógrado que causan disrupción de la consolidación de la memoria provocando amnesia de hecho reciente. Por ejemplo, si un paciente está en quirófano por un procedimiento X y se levanta, usualmente después que ya haya pasado el procedimiento, no va a recordar lo que haya escuchado o haya visto. En cuanto a sus efectos adversos, tiene como principal efecto adverso la depresión respiratoria, que es el principal efecto indeseable que se le tiene miedo con las benzodiazepinas, y su aparición depende tanto de la dosis como de la vía de administración, porque están más relacionadas con las vías endovenosas, con la velocidad de infusión y con el uso concomitante con otros fármacos. Cabe recalcar que, por ejemplo, nosotros podemos potenciar el efecto de las benzodiazepinas si es que, por ejemplo, se une con los barbitúricos, o incluso no solo con fármacos, sino que si tomas benzodiazepinas y alcohol, también su efecto puede ser letal. También vemos la depresión cardiovascular, porque va a generar una disminución del gasto cardíaco
secundaria a una vasodilatación sistémica, en cardiópatas, en pacientes críticos con inestabilidad hemodinámica sistémica. Efectos paradójicos de excitación suele presentarse en niños ancianos y otros efectos adversos son representación de somnolencia, déficit de atención, alteraciones de memoria y disminución de la concentración. Siguiente. Y ahora vemos la diferente clasificación que tienen las benzodiazepinas. Esta está basada en su vida media. Tenemos benzodiazepinas de vida ultra corta con una semivida de menos de 6 horas, donde está el midazolam y el triazolam. Una vida corta con una semivida de menos de 12 horas, donde está el temazepam y el oxazepam. Una vida intermedia entre menos de 14 horas, donde está el lorazepam, el clonazepam y el flunitrazepam. Y un tiempo de vida larga, que es más de 24 horas, donde está el diazepam, que es una puede ser principal, la primera benzodiazepina sintetizada, el flurazepam y el clonazepam. Siguiente. Ahora, si viene a un paciente que está sospechando o te dice que tiene una intoxicación o que se ha tomado bastantes pastillas, y te dicen pastilla y pertenece al grupo de las benzodiazepinas, tienes que saber cuál es su análogo, ¿no? Su antagonista. Entonces, en este caso, su antídoto sería el flumazenil. Entonces, ese es un antagonista competitivo de receptor de las benzodiazepinas. Lo bueno es que su distribución es rápida y amplia en el espacio extravascular. Su metabolismo también es hepático y se elimina a través de la orina. Sus indicaciones pueden ser técnicas de pseudoanalgesia para revertir rápidamente una sedación inducida por benzodiazepinas. Por ejemplo, también pueden ser usados si usted quiere revertir sus efectos en procedimientos médicos, quirúrgicos, o también su otra indicación es en toxicología para ver el manejo del paciente intoxicado con benzodiazepinas, si hay sobredosis con estas o coma de etiologías desconocidas. Entonces, ¿cuál es la dosis de este antídoto? Se puede usar de 0 a 0,1 miligramos por kilogramo por dosis, teniendo una dosis máxima en bolo de 0,1 miligramos. Su dosis de administración de bomba de infusión continua es de 0,1 a 0,4 miligramos por hora y su dosis máxima acumulativa es hasta 1 miligramo. La vía de administración, como nosotros queremos un efecto rápido, sería endovenoso. Su intervalo de dosificación es cada minuto y precaución, si se tiene que tener precaución con el flumazenilo, es en el consumo de benzodiazepinas de forma crónica, si sospechas que no solo había ingesta de benzodiazepinas, sino con otras drogas inductoras de convulsiones o arritmias o antidepresivos tricíclicos, la administración de benzodiazepinas para tratar una situación de riesgo e hipersensibilidad igual a este antídoto, ¿no? Siguiente. Ahorita vamos a hablar del midazolam. Ahí nomás, chica. Gracias. Alicia, Rosario. Araceli Rimac. Sí, doctora, dígame. Araceli, dime, háblame del BIS. Bien, el BIS, como había mencionado mi compañera, era también denominado un análisis biespectral. Es una manera de monitorear la sedación del paciente. Sheila mencionó, ¿no?, que lo óptimo es que se mantenga entre 40 y 60 y de esa manera sí podremos saber que debemos mantener la dosis del sedante y un valor menos de 40 tendríamos que bajarle la dosis del mismo, ¿no? Para poder hacer este monitoreo también es necesario de asegurarnos de que nuestro paciente necesita una sedación profunda, ¿no? Y bueno, cuando dije que era un análisis biespectral, se podría decir que mide la actividad eléctrica del cerebro con la utilización de electrodos. Y bueno, eso, doctora. Gracias, Araceli. Andrea Puelles.
Karina Pérez. Yoseli Pérez. ¿Me escucha? Hola. Sí, dígame. ¿Me escucha o me acerco más Yoseli, quizás? sí. Dígame. Yoseli, ¿puedes hablarme del mecanismo de acción de la benzodiazepinas? Sí, doctora, este va a seguir un mecanismo de acción GABAérgico, quiere decir que va a actuar a nivel de estos receptores GABA, ¿no? Es por eso que, como ha mencionado mi compañera, va a utilizarse una neurotransmisión GABAérgica. ¿Cómo así? De la neurona presináptica se va a desprender lo que viene a ser el GABA, ¿no? Entonces, una vez que el GABA ha sido liberado desde la neurona presináptica, prácticamente va a ingresar por lo que es el canal de lo que son los receptores GABA dependientes de cloro. Entonces, el GABA reacciona prácticamente con los receptores que está en esta neurona 2 y después de ello va a producirse pues el impulso nervioso, ¿no? Que en este caso prácticamente quedaría inhibido porque como sabemos el GABA es un neurotransmisor negativo. Gracias. Daniel Ortiz. Sí, sí, doctor. ¿Cuáles son los precursores del GABA? Mm, Henry Montesa. doctora, sí. Uno de los precursores del GABA, por ejemplo, tenemos a lo que es el ácido glutámico, ¿no? Ya. Carlos Oscar López. La misma pregunta que mi compañero. Sí, por favor. Sería la glutamina, bueno, perdón, glutamato. ¿Y antes del glutamato? Antes del glutamato sería el ácido glutámico. ¿Seguro? Sería la glutamina. La glutamina, sí. Glutamina, sí. Ya, ok. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién falta? ¿Dayana? ¿Quién expuso ahorita? ¿Fue? Sheila. Sheila, ¿verdad? Ya. Dayana, por favor. Ya, listo, doctora. Bien, ahora procedemos a hablar al midazolam, que como ya mencionaron, pues pertenece a este grupo de fármacos benzodiazepínicos. Esta suele ser la más utilizada para el proceso de sedación, que es nuestro tema principal, que puede ser usado tanto en pacientes pediátricos y adultos. Sobre todo se va a usar para sedación preoperatoria, para sedación consciente, para amnesia en procedimientos quirúrgicos o diagnósticos, e incluso también para sedación prolongada en unidad de cuidados intensivos. Lo que destaca del midazolam es que su inicio es de acción más rápida, sobre todo cuando la aplicación es por vía endovenosa. Se dice que el tiempo de acción pues, suele ser menor a 5 minutos y hay cierta diferencia según autores que el efecto de sedante abarca, unos dicen de 20 a 30 minutos, otros dicen de 15 a 20 minutos, pero pongámoslos que abarca de 15 a 30 minutos su duración de su efecto. Se dice que a diferencia del diazepam, que cabe resaltar que es 3 a 4 veces más potente el midazolam que el diazepam, va a producir menor sedación posoperatoria y mayor amnesia posoperatoria. También recordar que es la premedicación oral que más se suele utilizar en pacientes pediátricos, proporcionando sedación confiable, segura, y ansiolisis sin producir un retardo al despertar. Siguiente, por favor.
Bien, para hablar de la farmacocinética, a manera de resumen, tenemos pues que la dosis de inducción suele ser de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo por vía endovenosa. Su duración de acción está entre 15 a 20 minutos. Su volumen de distribución suele ser de 1.1 a 1.7 litros por kilogramos. El tiempo medio de distribución suele ser de 7 a 15 minutos. Es un fármaco que se une bastante a proteínas con un 94%. La depuración viene a ser de 6.4 a 11 mililitros por kilogramo por minuto. Y el tiempo medio de eliminación viene a ser de 1.7 a 2.6 horas. Siguiente, por favor. Ahí está Bien. bien, Dayana. Gracias. Luciana, por favor, continúa. A ver. Francis Latorre. Sí, doctora, dígame. ¿Qué tipo de amnesia produce el midazolam? Midazolam, sí, generaba una amnesia anterógrada, si es que no me equivoco. ¿Qué significa, si no te equivocas? Ya, sería una amnesia que genera que la persona no recuerde lo que le va a suceder. O sea, toma el fármaco, no va a recordar lo que sucede después de que toma el fármaco una vez que pase el efecto del fármaco. No sé si me dejo Una vez administrado el midazolam. ¿Me dejo entender? Claro, Ajá. sí, yo sí te entiendo. Una vez administrado el midazolam, el paciente no va a recordar lo que sucede después de la administración, ¿no? Ajá. Cuando, obviamente. Claro, después de la administración, ya una vez que pase el efecto, ya normal, ¿no? Claro. Ok, muchas gracias. Sí, Luciana, gracias. ¿para continuar? Sí, doctora. Bueno, pasando a la farmacodinámica del midazolam, hemos clasificado en un cuadro de acuerdo a la vía de administración. Entonces tenemos que con respecto a la biodisponibilidad, en la vía endovenosa esta va a ser de un 100% y en la intramuscular mayor a 90% en comparación al oral que es menor, que va de 15 a 45%. Con respecto al inicio de acción, el que tiene un inicio de acción más rápido es cuando se administra por vía endovenosa, que es de 2 a 5 minutos. Y también junto con la vía intranasal y rectal, que ambas tienen un inicio de acción a los 5 minutos. Y la que tiene un inicio de acción un poco más tardío, digamos, en comparación al resto de vías de administración, es la vía oral, que va de 10 a 20 minutos. Y en la vía intramuscular va a variar. En niños tiene un inicio de acción de 5 minutos y en adultos de 15 minutos. Con respecto al efecto óptico máximo de acción, en el caso de la vía endovenosa, esto se va a lograr en 5 a 7 minutos. En la vía oral sí va a demorar más, que es en un tiempo de 1 hora. Tanto en la intranasal como en la rectal va a ser de 10 minutos. Bueno, en la rectal también puede ir hasta 15 minutos. Y en la intramuscular también, dependiendo de si es un niño, es de 15 a 30 minutos y en adultos de 30 a 60 minutos. Con respecto a la duración de los efectos, va a tener una menor duración por vía endovenosa, que es de 20 a 30 minutos. Y una mayor duración tanto en la vía intramuscular, oral y rectal, que es de 2 a 6 horas. Siguiente, por favor. Ya. Ahora pasamos a las dosis y vías de administración, pero en el caso de pacientes pediátricos. Tenemos la vía de administración endovenosa. Aquí tenemos que la dosis inicial va a ser de 0,02 a 0.2 miligramos por kilo. Y esto se va a pasar en un tiempo de 2 a 5 minutos. Hay que tener en cuenta que esta vía se selecciona precisamente porque tiene como ya habíamos visto en la vía posterior, un efecto muy rápido. Y va a iniciar su acción más o menos en 2 a 3 minutos en el caso de población pediátrica, ¿no? Con respecto a la vía intramuscular, esta va a tener una dosis, se va a dar en una dosis de 0,1 a 0,3 miligramos por kilogramo, y cabe mencionar que en el momento en el que se haga la inyección sí va a ser dolorosa.
Con respecto a la vía oral, se da una dosis de 0,5 miligramos por kilogramo y se recomienda que esto se administre en ayunas para que así aumente la absorción intestinal del fármaco. En la vía rectal tenemos una dosis de 0,5 a 0,75 miligramos por kilogramo. Sublingual, una dosis de 0,5 miligramos por kilogramo. Y por último, en la vía intranasal, una dosis de 0,3 a 0,4 miligramos por kilogramo. Hay que resaltar que en el caso de la vía intranasal, esta se puede dar tanto por un spray o por inyección en gotitas, que se viene de la solución inyectable. Y en el caso de que se dé pues, en la solución inyectable, mencionaban que se tenía que inyectar la mitad de la dosis administrada por una fosa y la otra mitad por la otra fosa, con una jeringa durante más o menos 15 segundos. Y esta vía recomendada ya que sí se tiene buenos efectos y efectos rápidos también. Además que como es en población pediátrica, digamos que la colocación de una vía endovenosa significaría, sería un poco más difícil, en cambio por esta vía no se requiere tanta colaboración del paciente, entonces sí se recomienda, pero tiene como inconveniente el hecho de que genera prurito nasal. Siguiente, por favor. Gracias, Luciana. Angie, por favor. Sí, doctora. Bueno, continuamos con la dosis y vía de administración en pacientes adultos. Bueno, ahí tenemos diferentes poblaciones. La primera población es de pacientes ventilados mecánicamente en UCI. Bueno, aquí tenemos dos tipos de administración, la intermitente y la infusión continua. En este caso se prefiere la administración intermitente para evitar la acumulación del fármaco y la sedación prolongada que suele asociarse a las infusiones continuas, ¿no? En el caso de intermitente, bueno, la dosis por vía intravenosa inicial es de 0,5 a 5 miligramos o de 0,01 a 0,05 miligramos por kilogramo por un tiempo mayor o igual a 2 minutos. Esta se puede repetir a intervalos de 10 a 15 minutos según sea necesario hasta lograr el nivel objetivo de sedación. En el caso de infusión continua, bueno, esto también es por vía intravenosa, cuya dosis de carga es de 0,5 a 5 miligramos cada 1 a 5 minutos, si es necesario. Esta va seguida de 1 a 8 miligramos por hora, o también se puede hacer por kilogramo, que sería 0,01 a 0,1 miligramos por kilogramo por hora en infusión continua. Bueno, aquí se tiene que titular la velocidad de infusión, ¿no? Al efecto clínico. En el caso de la sedación paliativa y al final de la vida, aquí se va a usar para el tratamiento de síntomas refractarios como ansiedad, agitación, sedación paliativa. También se suele asociar a opioides y otros medicamentos, ¿no? Aquí se pueden administrar ya sea por vía intravenosa o subcutánea. Tenemos por administración intermitente, la dosis inicial sería de 1 a 5 miligramos, luego se va repitiendo la dosis cada 5 a 15 minutos según sea necesario para el control de los síntomas. Aquí tenemos un rango de dosificación habitual que va de 0,25 a 5 miligramos. Y por medio de infusión continua sería también, tendríamos una dosis inicial de 0,25 a 1 miligramos por hora, y el rango de dosificación sería también de 0,5 a 5 miligramos por hora. En el caso de sedación de procedimientos o fuera de quirófano, aquí sería la administración por vía intravenosa, cuyo rango de dosis habitual va de 0,5 a 2 miligramos durante 2 minutos o más. Este se va repitiendo de 2 a 5 minutos según sea necesario y se va valorando el efecto clínico, ¿no? Aquí la dosis total máxima es de 5 miligramos. Siguiente, por favor. Bueno, las indicaciones están dadas para anestesia general. Como ya se mencionó, bueno, se induce la anestesia general antes de la administración de otros agentes anestésicos, también para el mantenimiento de la anestesia como componente de la anestesia equilibrada. También está indicada para pacientes con ventilación mecánica en UCI, en pacientes intubados o que tienen ventilación mecánica como parte de la anestesia o durante también el tratamiento en un entorno de cuidados intensivos, ¿no?
También se usa para sedación, para procedimientos fuera del quirófano, como sedación, ansiólisis y amnesia antes o durante los procedimientos diagnósticos, terapéuticos o también endoscópicos o antes de la cirugía. También está indicado para convulsiones intermitentes, también para el estado epiléptico. En este caso se usa el Seisalam, que es el midazolam en inyección. Este es para el tratamiento del estado epiléptico en adultos. Y también, bueno, otros tenemos agitación aguda severa e intoxicaciones, ¿no? Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en las contraindicaciones, esta está contraindicada en edades menores a 6 meses, ya que su uso en lactantes pequeños tiene que ser restringido al área de cuidados intensivos, dado que todavía no se dispone de información suficiente sobre la seguridad en pacientes no intubados. También en pacientes que tienen hipersensibilidad al midazolam, ya que puede que haya una reacción cruzada con otras benzodiazepinas o dolor incontrolable, shock. También está contraindicada en glaucoma de ángulo estrecho. También, bueno, como ya se mencionó, en hipersensibilidad al midazolam o cualquier otro componente de la formulación. También cuando hay uso concomitante de midazolam oral con inhibidores de la proteasa, por ejemplo, el atazanavir o darunavir, indinavir. Y bueno, por vía intranasal, también hipersensibilidad al midazolam o cualquier otro componente de la formulación, y principalmente eso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, allí tenemos nuestras conclusiones, que la analgesia y sedación son términos que describen un estado que permite a los pacientes tolerar procedimientos no placenteros mientras se mantiene una adecuada función cardiovascular y respiratoria. También que las escalas de valoración de sedación más usadas, bueno, para pacientes adultos son escala de sedación y agitación de Richmond y la escala de sedación y agitación de Ricker, y para pacientes pediátricos la escala Comfort. En el caso de monitorización de los pacientes sedados, se sugiere que en casos de sedación leve se usen las escalas de valoración de sedación, y en casos de sedación profunda se sugiere el uso de índice biespectral, o también conocido como BIS. Las benzodiazepinas son agonistas indirectos del ácido gamma-aminobutírico, por lo tanto su mecanismo de acción es en sí potenciar esta neurotransmisión GABAérgica. Y por último, el midazolam es la benzodiazepina que se usa con más frecuencia. La dosis administrada del midazolam debe ser individualizada dependiendo la edad del paciente, enfermedades que presente este y también otras situaciones especiales. Eso es todo, doctora. Gracias. Muchas gracias, jóvenes. Buena presentación. Sí, reforzarles que la sedación, como habían puesto en sus diapositivas en las conclusiones, la sedación y la analgesia permiten que el paciente tolere procedimientos poco placenteros, ¿no es cierto? Definitivamente, si el paciente le está doliendo, no va a facilitar el procedimiento. Y si el paciente, sumado a ello o independientemente de ello, el paciente es ansioso, no va a facilitar el trabajo tanto de los cirujanos como de nosotros, ¿no? De un paciente inquieto en el que después termine recordando de repente que no hicimos nada por ayudarlo, que creyó sentir dolor y no lo ayudamos, ¿no? Porque el paciente ansioso incluso hasta dice, me duele. En anestesia manejamos a veces minidosis, solamente tienen parte de la acción en el bloqueo motor y de la sensibilidad. Por ejemplo, en gestantes usamos dosis mínimas y los pacientes pueden sentir que jalan, que presionan, que estiran, pero no hay dolor. Incluso lo podemos corroborar porque sus signos vitales están estables, no hay taquicardia, no aumenta la presión, más bien la presión por el bloqueo ha llegado tan alto que ha bloqueado las fibras, en las que la presión pues baja mucho, ¿no? Entonces, los pacientes, bueno, estoy dando el caso de la angustia del paciente, de la ansiedad, ¿no es cierto? Porque en gestantes no podemos usar nada hasta que nazca el bebé, ¿no? En estos casos no sedamos a las pacientes. Pero situaciones así pueden llevar al paciente a una mala experiencia
en sala de operaciones o durante la realización de un procedimiento, ¿no? Entonces, pacientes que prefieren, incluso hasta con comentarios, ¿no? No en contra del paciente, sino comentarios de la cirugía, o incluso está sangrando, o alguna expresión, no está sangrando mucho, o pon esto, o que si la enfermera se equivocó y el cirujano alzó la voz porque no le alcanzó algo, o porque falta algo, el paciente entra en ansiedad, ¿no? Pacientes, me refiero a los que están bloqueados, los que tienen una anestesia regional y que están conscientes y escuchando todo. Anestesia general, obviamente, no necesitamos. Por eso muchas veces los cirujanos hacen un comentario y nos miran y dicen, no va a recordarlo, ¿no? Lo ha sedado, está dormido, porque a veces, y si le decimos, no le he puesto nada, pues ya evitan hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, pacientes pediátricos en los que no van a tolerar los procedimientos a pesar de que estén con una anestesia regional, de por sí, ¿no? Porque siempre van a estar moviendo la parte superior, el tórax superior, y el tórax, perdón, y no van a facilitar el trabajo de la parte quirúrgica. Entonces, ahí la importancia de la sedación en algunos casos. Recuerden que los adultos mayores requieren dosis mínimas porque sí, a pesar de que podamos usar la dosis de acuerdo al peso o a la dosis indicada según la literatura, se pueden deprimir mucho más rápido, ¿no? A ver, para el Yair. Sí, doctora. Yair, tienes un paciente pediátrico que ingresa por emergencia y necesitas usar vía rectal de midazolam. Paciente tiene 12 kilos. ¿Qué dosis de midazolam para vía intrarrectal le corresponde? A ver, doctora. Pongan el cuadro, si gusten, pongan el cuadro de los dos. Para que el resto pueda guiarse, pueda orientarse. Sí, acá está la dosis, es de 0,5 a 0,75. Sería, ¿cuánto me dijo que pesaba, doctora? 12. 6 miligramos. Ya. Y si te quieres asegurar, si tienes un rango de dosis. Ya. 6 a 9, pues, 8. De 6 a 9, claro. Mejor es asegurarse. De 6 a 9. ¿Y qué técnica usarías? ¿Podrías describirme cómo usarías? Disculpe, no la llegué a escuchar. ¿Perdón? No la llegué a escuchar, o sea, lo último que... No, está bien. Te preguntaba, si está ingresando el paciente y vas a usar la vía rectal, explícame más o menos cómo harías para administrar el medicamento. ¿Qué usas? ¿Cómo lo usas? Sí, doctora, con una jeringa. ¿De cuánto? Bueno, si son 5 mililitros, no, le tengo que poner 12. ¿De 10? ¿De 10 mililitros? Sí. Ya. Y por vía rectal, ¿no? Con la jeringa. Ya. Ya, pero yo sé que es transrectal. ¿Cuál es la posición de la jeringa, de la aguja, de tus manos, así como en el intramuscular, que a veces hacen pliegues? Bueno, doctora, Es importante porque pacientes que le llegan convulsionando y no tienen tiempo, pediátricos no tienen tiempo de colocarle la vía, porque hasta que le coloquen la vía, porque son los niños a veces es complicado. Doctor, sí me iba a escuchar. Le decía que, bueno, creo que más que todo hay que tener cuidado, ¿no? De ser delicado, por decirlo así, porque es un paciente pediátrico. Más que todo eso, ¿no? Tener cuidado. Sí. Bueno, colocar tantas dosis, no es usual colocar midazolam de repente transrectal. En los medicamentos de diazepam o metamizol para bajar la temperatura usan menos dosis, entonces podemos usar jeringas de tuberculina, jeringas de 1 centímetro. En el caso de tener que usar, si yo tuviera que usar y me preguntaran cómo usaría, de repente trataría de usar una sonda, ¿no? Porque la jeringa de 10 es una jeringa muy grande y no va a entrar en el ano.
porque tenemos que atravesar el ano. Entonces, aguja definitivamente no vamos a usar, solamente se va a usar la jeringa. Entonces, atravesamos el esfínter anal con una sondita, inyectamos, presionamos los glúteos, como apretando la sonda para que no salga, o si es otro medicamento donde menor de 1 centímetro la cantidad, utilizamos la jeringa de tuberculina, introducimos igualmente por el esfínter y presionamos las dos nalgas, como apretando que no salga la jeringa o la sonda, y colocamos el medicamento. Y esperamos un momento para que no lo vaya a pujar, no lo vaya a eliminar. Entonces, esa es una técnica que puede recomendarse para colocar una dosis intrarrectal de un medicamento, ¿no? Recuerden, porque a veces en el serum van a necesitar, o en la emergencia del hospital, de los establecimientos, se usa bastante. Bien, chicos, les agradezco su presentación. Espero que haya quedado todo claro. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, Musayón se retiró, me dijeron, ¿no? Sí, Ya doctora. está Jesús Suárez. Dime, Karina. Yo sé. Sí, le decía que Musellón se ha retirado, doctora. Ya, gracias. Jesús Suárez. Sí, doctora, ¿me escuchan? ¿Me logra escuchar? Sí, ya. Sí, disculpe, doctora, estuve al principio pasando la lista, pero luego se me fue la señal y tuve que volver a ingresar. Ya. Fernanda Vidarte. Le dejé un mensajito incluso en el chat. Fernanda Vidarte. No está, ¿no? Después, Alicia Rosario. ¿No está? Bien. Entró y salió entonces. Listo, chicos. Si no hay preguntas, les agradezco nuevamente. Doctora, disculpe. Dime. ¿Es necesario que le volvamos a enviar las diapositivas o ya no sería necesario? Sí, actualízamelo mejor. ¿Ya? ¿A su correo o por WhatsApp? No, por WhatsApp, así es más rápido. Ya, genial. Ya listo, doctora. Gracias. Listo, chicos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hola, doctora. Chao, chao.